21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy satisfactorio para mí poder estar aquí y compartir con ustedes estas reflexiones, ¿no? Primero tengo que advertirles que yo no he preparado una ponencia, estaba previsto otro formato, pero les voy a contar igualmente con mucha alegría nuestra experiencia. Lo digo porque no esperen ver presentación porque no estaba previsto este formato, lo cual no quiere decir absolutamente nada, porque no solo tampoco, muchas veces prefiero no hacer diapositivas. Yo les voy a contar la experiencia de España. Esto es un taller sobre todo enfocado en América Latina, pero creo que tenemos muchas cosas en común. En cualquier caso, me ha parecido muy interesante todos los que me han precedido para impregnarme un poco de la situación en América Latina. Y yo les voy a hablar de la situación en España desde una perspectiva que puede parecer muy pesimista, pero que, en mi opinión, tiene un trasfondo optimista, porque al final está en nuestras manos el intentar evolucionar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Yo, como os ha contado la compañera que me ha presentado, yo procedo de los medios tradicionales, fui redactor jefe del País, he trabajado en el Periódico de Cataluña, en Público, en otros medios. Y este es un mundo que, lamentablemente, por lo menos en España, se ha venido abajo de una forma impresionante. Lamentablemente, mucho peor, la situación es mucho peor de lo que parece. Siempre se habla de la crisis de los medios tradicionales, pero al menos en España es mucho más fuerte porque la mayoría de medios no han desaparecido. Han desaparecido algunos. Cerró mi periódico, por ejemplo, Público, que ahora solamente es una web, cerró la edición en papel, pero uno va a España y se encuentra con las mismas cabeceras en los kioscos. Yo hablo sobre todo de la prensa escrita, que es lo que más conozco, pero uno encuentra El País, el ABC, El Mundo, La Razón, o sea, los periódicos que ha encontrado toda la vida, y uno puede tender a pensar que la situación no es tan grave, porque ahí están los mismos medios sufriendo, pero ahí están, ¿no? La realidad, si se conoce desde dentro, es mucho peor de lo que parece, porque estos medios se han convertido, siempre con el debido respeto a todos los magníficos profesionales que siguen trabajando allí y que siguen haciendo, a veces, cuando pueden, cuando les dejan buena información, pero estos medios que tanto hemos querido y que tan prestigio han tenido, se han convertido en algo parecido a zombies, insisto, con todo el respeto para los profesionales que trabajan allí, ¿eh? Lo digo porque tienen la apariencia de vivos, pero están muertos, por lo menos en las dinámicas que antes conocíamos de lo que era el periodismo convencional, que eran medios solventes, que permitían hacer periodismo, que permitían participar en el debate público como ha participado siempre un medio de comunicación saneado y potente, ¿no? Esto ya no es así porque la mayoría de estos medios acumularon durante la época de bonanza que tuvimos en España y en el mundo, en ese momento del capitalismo de casino que tuvimos, sobre todo a principios del siglo XXI, tan salvaje, acumularon unas deudas bestiales que en el caso del País, por ejemplo, que es el medio de referencia y que yo conozco mejor porque estuve trabajando allí muchos años y fui del comité de empresa y redactor jefe también, pues acumularon El País era el diario que más dinero ganaba del mundo. Ganaba 140 millones de euros al año. A mí me gusta mucho que los periódicos ganen dinero. No penséis que esto es una crítica. Es la base para poder hacer buen periodismo. Cuanto más saneado está el medio, cuanto más dinero tiene, mejor puede hacer periodismo sin plegarse a lo que le piden los poderosos, económicos o políticos. Si un medio tiene dinero, siempre tiene más capacidad de resistir, si quiere, naturalmente, ¿no? Entonces, El País ganaba 140 millones de euros al año, pero el Grupo Prisa, que es el que tenía, de alguna forma, digamos, el País formaba parte del Grupo Prisa, tenía cadenas de radio, sigue teniendo, evidentemente, cadenas de radio, editorial, cadenas de televisión, un montón de cosas, acumuló en el mismo periodo una deuda de 5.000 millones de euros. Fruto, en buena parte, de este capitalismo salvaje en el que parecía que eras tonto si no empezabas a salir a bolsa, a fusionarte, endeudarte, porque te regalaban el dinero prácticamente, ¿no? Bueno, esto durante una época pareció que iba muy bien, pero con la crisis mundial
todo se vino abajo, coincidió además con una crisis tremenda del modelo de negocio, que eso hablaremos luego un poco por encima, y dio como resultado que en 2007-2008, con esa deuda tan tremenda y con los ingresos reducidos a una parte, no voy a decir insignificante, pero con una caída muy severa, 50-60% de los ingresos que tenía, provocó que el periódico, el grupo, no podía devolver los créditos. Eso sucedió con todos los medios en España, con todos los grandes grupos, Vocento, Unidad Editorial, prácticamente todos los grandes grupos de España les pasó lo mismo. Pese a esta situación, no cerraron. Si hubieran vendido, hubieran producido zapatos, bolígrafos, cualquier otra cosa, lo lógico es que hubieran cerrado. No podían devolver los créditos, por lo tanto, pues cerraban. Como eran periódicos, y además periódicos con una gran influencia social, con una gran capacidad todavía, pese a la crisis del modelo, de poder generar la agenda pública sobre la que se crea todo lo demás, el mercado político, el mercado de consumo, tienen una gran influencia en los medios, como aquí estoy seguro que sabéis todos, pues ante esta situación los bancos a los que habían pedido los préstamos, en lugar de dejar caer a los medios, se los quedaron. Se hizo una cosa que se llama canjear deuda por acciones. Como era tan enorme la deuda, pues lo normal es que en la nueva sociedad, en la nueva distribución de capital, tuvieran la mayoría los bancos. Porque como no se les podía devolver, pues lo cambiaron por acciones y se los quedaron. De forma que, a día de hoy, prácticamente todos los grupos mediáticos en España, de alguna u otra manera, están controlados por los bancos. Yo no querría que pensarais que estoy en contra de los bancos. A mí los bancos me parecen muy importantes, necesarios, imprescindibles incluso para una economía. Tienen que engrasar la economía, tienen que dar créditos para facilitar emprendimientos, etcétera, etcétera, para que la gente se compre casas. O sea, de ninguna manera estoy en contra de los bancos. Lo que no me gusta es que los bancos sean los dueños de los medios. Porque una cosa es una familia privada, que naturalmente un editor, que naturalmente tiene siempre intereses, y otra cosa muy distinta es un banco cuyos intereses son, sobre todo en estos momentos de crisis financiera mundial, son prácticamente universales. O sea, un banco, y sobre todo en España, donde hay una gran concentración bancaria, resulta que los bancos son a su vez los accionistas de referencia de las principales corporaciones españolas. O sea, por ejemplo, les pongo el ejemplo de CaixaBank, un banco con sede en Barcelona. CaixaBank tiene, aparte de su negocio bancario, es el principal accionista, el accionista de referencia de Telefónica, de Aguas de Barcelona, de la petrolera Repsol, del gas natural, de la concesionaria de autopistas Abertis. Prácticamente todas las grandes corporaciones, su principal accionista es el banco. Y es difícil hacer periodismo si tu dueño tiene tantos intereses, ¿no? Pero además, resulta que con la crisis, la mayoría de dramas sociales que hemos tenido en España, no sé si supongo que por acá habrá llegado, que millones de personas perdieron su vivienda. Se las quedaron los bancos. Como la gente no podía pagar la hipoteca, pues mucha gente fue desahuciada de su casa y era el banco el que se quedaba la casa. Por lo tanto, es muy difícil abordar este drama social de la gente perdiendo casas si tu propietario es el que está sacando a la gente de las casas, ¿no? O las estafas que ha habido en la concesión de hipotecas, cláusula suelo, preferentes, un montón de estafas bancarias que ha habido que ha provocado auténticos dramas sociales, auténticos tragos sociales en España. O la salud. Tenemos un muy buen sistema de salud pública o de pensiones públicas en España y hay los bancos que están muy interesados en que la gente se haga planes privados de salud, porque son los accionistas principales también de la salud, o que se haga planes de pensiones privadas. Pese a que el sistema requiere unos retoques, el sistema público funciona bastante bien, pero si los medios todo el día van diciendo que es insostenible, porque el objetivo de los dueños es que te hagas un plan de pensiones privadas, pues evidentemente no es bueno para el periodismo. No es bueno para el periodismo que el dueño sea un actor de todas las cosas que que el periodismo debe dedicarse, a las estafas bancarias, las pensiones, la salud pública, la sanidad pública, las corporaciones. Entonces, si siempre el dueño es el banco, es un escenario muy malo para el periodismo. Y es una situación irreversible, porque los medios ya han sido, los bancos ya son los dueños de los medios, de Prisa, de Vocento, de Unidad Editorial, y entonces eso ya no es reversible, y menos todavía con un modelo de negocio totalmente quebrado, que eso sí que es una tendencia mundial, ¿no?
Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer los periodistas? Nosotros hicimos la reflexión, me refiero yo y excompañeros de Público del país, gente que nos gusta el periodismo, tenemos este vicio, pues hicimos la reflexión de que había que seguir para adelante y que solo se podía hacer creando nuestros propios medios. Puede parecer utópico, pero visto con perspectiva, casi me sorprende mucho que durante tantos años los periodistas, por lo menos en España, hayamos vivido ajenos a toda esta situación, de cosas como la propiedad, conseguir los recursos, porque al final o lo haces tú o tienes que confiar mucho en unos empresarios o en unos bancos que a la hora de la verdad, pues legítimamente incluso mirarán por sus intereses. Por lo tanto, creo que es una obligación del periodista, por lo menos así lo vemos nosotros, en estos momentos de crisis del modelo, intentar no solamente contar historias, que esta es su función principal, sino contribuir a crear empresas periodísticas viables donde los periodistas tengan también participación en la empresa. Eso no quiere decir que los periodistas tengamos que ocuparnos de la empresa. Tenemos que buscar empresarios y gestores que sepan cómo funciona este negocio, porque si no es casi un camino muy seguro al fracaso, ¿no? Pero sí que debemos estar, en mi opinión, o intentar estar en medios que tengamos algún tipo de control en la sociedad, en la sociedad accionarial, en el Consejo de Administración, en que el periódico sea nuestro. No solamente contar historias, sino también montar medios desde un punto de vista empresarial y tener participaciones importantes a la hora de decidir qué hacer con la empresa, no solamente desde el punto de vista periodístico. Y eso es lo que hicimos. Yo en concreto me involucré en montar 2 revistas, las 2 son en papel. Ahora hablaremos un poco de esto. También obviamente, utilizamos la red y Internet todo lo que podemos. Esa es una revista que se llama Mongolia. Es una revista, llevamos 6 años. Es una revista satírica, inspirada en experiencias francesas como el Charlie Hebdo, que se hizo muy conocido lamentablemente a raíz de los atentados, pero también en el Canard Enchaîné, el Prai Bataille, experiencias que no solamente son de chiste, sino que también incluyen una parte de información. Nosotros le llamamos reality news. Detrás de la revista, muy separada del resto, hay hard news, lo que se conoce como hard news, información dura en el sentido de que es economía, política, y que suele ser relacionada con temas que al poder no le gusta que se hable, ¿no? Nosotros advertimos, aquí lo advertimos, a partir de aquí, si se ríe es cosa suya. La primera parte es para reírse, la segunda es para informarse, y siempre con un registro parecido. Son 2 registros, en realidad, la sátira y la información, que parecen absolutamente antagónicos, pero para nosotros es parecido en la medida en que es, ambos casos, periodismo independiente, que fija su atención en el poder y en tocarle las pelotas al poder. En un lado riéndonos de él y del otro haciendo aflorar información que al poder le gustaría que no aflorara. Esa es la contraportada del último número, por ejemplo. Evidentemente no es un chiste simplemente, sino que la sátira va más allá, es una crítica política. Evidentemente, en el caso, con los problemas políticos que tenemos en España, está aflorando un cierto recuerdo del franquismo que intentamos, a través de ese tipo de bromas, recordar que el que hizo rey a Juan Carlos I fue Franco y que al final aquí hay un pecado original, ¿no? En la portada están yendo tuiteros a la cárcel, hay 3 raperos en España que estamos viendo un retroceso importante de las libertades en España. Hay 3 raperos que acaban de ser condenados con penas de cárcel y que van a tener que entrar en prisión por cantar canciones que alguien se ha molestado. Eso es una cosa, músicos entrando en prisión es muy raro, es muy fuerte en la Unión Europea. Y entonces, como no se pueden hacer chistes, parece que se ha ido para atrás. En este número, que lo hemos titulado «Compre este número de Mongolia y vaya preso», hacemos una recopilación de los chistes que ahora no se dejan publicar. Están aquí, hemos hecho una recopilación de chistes que salían en la transición, que había otro ambiente en España, sobre la monarquía, sobre la religión, sobre un montón de cosas, y las hemos agrupado, hemos hecho como 10 páginas, este número, con chistes que en el contexto actual de España es arriesgado. Vamos a ver qué pasa. Justo hoy o ayer nos comunicaron que Ortega Cano, que es un torero farandulero, que vive además de contar sus intimidades a la prensa y a los programas del Corazón,
pues nos puso una demanda por un chiste que hicimos muy blandito y un juez nos ha condenado a pagarle 40.000 euros, que por supuesto no tenemos, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo hacemos, no nos vamos a rendir, pero hoy contamos un poco eso, que Mongolia ha sido condenada a pagar 40.000 euros. No sé si lo tengo aquí, pero me gustaría enseñarles el chiste porque realmente, bueno, luego si buscan en Twitter es bastante fácil, mucha gente está reproduciendo el chiste que hicimos. Es una cosa incluso naif, de lo más light que hemos publicado. O sea, que si eso no lo podemos publicar, es imposible que en España pueda haber una revista satírica. No nos vamos a rendir, creemos que acabaremos ganando, pero de momento tenemos que encontrar 40.000 euros para pagarle a un señor que vive de salir en las revistas del Corazón, que es un borracho conocido. Yo no tengo nada contra de la gente que bebe, solo faltaría. En este caso, yo bebo también a veces, muy a menudo incluso. Pero este señor, después de beber, agarró el coche, borracho y mamao, y mató a una persona. Le tiene que pagar una indemnización de 180.000 euros que no le ha pagado, y entonces no se puede hacer chistes sobre él, ¿no? Entonces, esta es la situación de España en estos momentos. La otra revista que yo estoy involucrado se llama Alternativas Económicas, que es una revista inspirada en una cooperativa francesa que hace más de 20 años que funciona, en la que intentamos explicar la economía. Un segundo. Intentamos explicar la economía de otra forma, de forma masticable, que la gente no le agarre miedo, porque suele tenerle miedo a la economía. Nosotros pensamos que hay interés en que la gente le tenga miedo a la economía, porque así se deja para los expertos y la gente importante, y entonces uno no es consciente de que al final la economía es la vida cotidiana. Es tus pensiones, es el acceso a la educación, es todo. Todo es economía. Si se deja en manos de los expertos, entre comillas, que siempre suelen ser expertos con una visión determinada, pues entonces estamos perdidos. Nosotros intentamos hacer una revista que justo este mes cumple 5 años y lo celebramos con esta linda portada que nos ha hecho un artista bastante conocido en España que se llama Perico Pastor, que es colaborador habitual del País y de La Vanguardia. Y es una revista que tiene como objetivo explicar la economía de forma que todo el mundo lo entienda y con independencia. Es decir, no estar determinados porque el banco quiere que hagamos planes de pensiones privados. Nosotros tenemos la libertad de poder explicar cómo funciona realmente el sistema de pensiones en España y qué retoques necesitaría para que fuera sostenible, pero para que fuera sostenible, no para que lo dejemos tan mal que la gente tenga que ir corriendo a hacerse un plan de pensiones privado, que en España además son una catástrofe. Y eso lo dicen todos los organismos, la OCDE y un montón de organismos, que explican cómo prácticamente todo va en comisiones de los bancos. Y los lectores españoles no suelen ser informados, casualmente, yo creo que porque el dueño es el banco, ¿no? Como les digo, siempre hay casos de periodistas que logran superar este problema, pero la línea editorial es muy rígidamente controlada por este contexto nuevo en el que la banca es el dueño de todos los medios. Yo simplemente quiero compartir con ustedes un par o tres de reflexiones a la hora de animarles a cambiar el chip en la línea de, sobre todo si hay estudiantes de periodismo, en España, y no sé si también en América Latina, pero por lo menos que sepan lo que pasa en España, porque a veces acaba llegando aquí, a veces es al revés, naturalmente. Tienen que poner el chip de que es difícil, muy difícil, que vayan a encontrar un trabajo en un medio, en un gran medio de comunicación, donde cobren un buen dinero y además puedan hacer periodismo como la gente que sale de las facultades quiere hacer. Porque todo el mundo sale de las facultades con muchas ganas de hacer periodismo, periodismo incómodo con los poderosos, periodismo que ayude a la gente, que mejore las vidas de la gente, que permita compartir información que el poder no quiere que se sepa, para que la gente pueda utilizarlo en su beneficio. Entonces, lamentablemente, por lo menos en España, eso es prácticamente imposible en los grandes medios y no nos queda más remedio, por lo tanto, que crear nuestros propios medios. Entonces, querría compartir algunas reflexiones de nuestra experiencia de crear medios, por si aquí también lo necesitan, y si no lo necesitan ahora, lo más probable es que en algún momento lo vayan a necesitar, porque esa es una tendencia, me temo, bastante global. Yo simplemente quiero compartir una cosa en particular, que es no afronten este proceso con dogmas. Es decir, hay como una tendencia general, hay como una gran ola que dice que solamente Internet
es aprovechable y que todo el papel y que todas las cosas, digamos, que se hacían antes es viejo y no tiene sentido. Y yo les diría, cuidado, piensen bien, hagan un buen plan de negocio que, sin dogmas, que tenga en cuenta todo. Internet tiene algunas cosas maravillosas, nosotros la utilizamos muchísimo, abarata mucho, antes lo han explicado, abarata mucho los costes de producción, abarata muchísimo las posibilidades de hacer grandes campañas de agitación, marketing, de difundir cosas, de darte a conocer, de crearte una marca, etcétera, etcétera, pero tiene una gran dificultad en todo el lado de los ingresos económicos. Puede parecer que es muy barato hacer un medio digital, pero aunque sea muy barato, si no se logran ingresos económicos, pues eso no es ningún negocio. Puede ser o una pérdida o un entretenimiento, si vas mínimamente compensando el esfuerzo con algunos ingresos que te permiten seguir adelante pagando la infraestructura, porque no es tan barato como parece Internet. Si quieres tener un buen producto en Internet, el servidor, los costes técnicos, el desarrollo web, todo esto cuesta dinero, no es gratis, como mucha gente puede pensar. Cuesta dinero. Y si no ingresas nada, pues está jodido. O ingresas muy poco, está jodido, ¿no? Entonces, eso del periodismo no puede ser una afición en la que estás trabajando todo el día y cuando llegas a casa, como ya tienes que tener otro trabajo porque no te da para vivir, entonces te pones a investigar googleando. Evidentemente, si esto es así, pues los poderosos pueden estar tranquilos, porque no hay forma humana de sacar información, que es un trabajo muy costoso, tanto en dinero como en tiempo. Un periodista, para sacar buenas historias, tiene que dedicarle mucho tiempo y a veces viajar, y los periodistas tenemos incluso este vicio también de querer comer, de tener hijos, y hay que pagar la vida, ¿no? Entonces, no puede ser hacerlo, si se quiere hacer con condiciones, simplemente de manera voluntaria. Entonces, yo digo esto porque, por lo menos en España, en Internet no se saca dinero. Sacan algunos mucho dinero, pero no los periodistas. Eso es una tendencia que yo creo que ya viene de lejos, pero que ahora ya es evidente para mucha gente. Las grandes empresas, las grandes corporaciones mediáticas creyeron que, como en Internet había tanta audiencia, lograrían publicidades equivalentes a las de las televisiones. Y ahora ya tenemos suficiente experiencia para saber que esto no es así. Esto de ninguna de las maneras es así. Se gana muy poco en publicidades de Internet y además los medios, porque resulta que se los quedan prácticamente todo Google y Facebook. Los últimos datos que existen dicen que de la nueva publicidad digital prácticamente el 80% se la quedan Google y Facebook. Y el otro 20% son las migajas que se reparten para todos los medios de comunicación del mundo y un montón de otras experiencias y de redes sociales. O sea, es imposible en estos momentos financiar el periodismo, en mi opinión, o por lo menos es muy difícil, con publicidad. La otra vía para conseguir publicidad son las grandes corporaciones, que no es que quieran poner publicidad en tu medio porque les interesa mucho como canal de comunicación, porque realmente, si yo soy una corporación y quiero impactar en la gente, pues probablemente pondré la publicidad en Facebook y Google, porque las audiencias la manera de consumir la información que se está evolucionando o la manera de acceder a los mensajes publicitarios, pues es más razonable. Yo no estoy advirtiendo que haya ninguna conspiración, sino que es razonable que los que tienen dinero para publicidad lo gasten en Google y Facebook y no en un medio. Los que se anuncian en los medios suele ser, en mi opinión, en muchos casos, sobre todo las grandes corporaciones, para tener el medio bastante controlado. Porque estamos hablando de unos medios de comunicación que están hundidos, que tienen las cuentas hundidas, porque han perdido sus vías de ingresos tradicionales y en cambio tienen estructuras heredadas de otra época, con mucha gente, con unas infraestructuras muy buenas, de otro mundo, y se les ha hundido el modelo de negocio. Entonces las grandes corporaciones, pues es fantástico porque ponen un dinero allí y los medios son dependientes de ellos. No son dependientes de la audiencia en muchos casos, en otros sí, pero dependen de estas aportaciones que hacen, como si fuera publicidad, las grandes corporaciones. Y por lo tanto es muy difícil, una vez más, poder hacer periodismo independiente cuando dependes de las grandes corporaciones completamente. Y la poca publicidad que llegaría de la vía tradicional, pues resulta que se la quedan Facebook y Google. Por lo tanto, te puede salir barato hacer el medio digital,
Antes se han hablado también de muchas alternativas. Una vez tienes el medio digital, crear comunidad, venderles otras cosas como camisetas, como charlas, como festivales, etcétera, pero estrictamente de la publicidad, si dependes estrictamente de la publicidad, probablemente no compensa el gasto que uno tiene a la hora de pagar toda la infraestructura digital. En cambio, el papel, en mi opinión, sigue permitiendo conseguir ingresos, sobre todo, al menos en España. Lo digo porque en España no hay una cultura de pagar por contenidos en Internet, pero en cambio hay una cultura de pagar por contenidos en papel. Y por lo tanto, yo no digo que el papel sea mejor, es más, digo, da igual si es en papel o en digital, vamos a concentrarnos en los productos que sean sostenibles, donde se pueda ver buen periodismo y que además los periodistas nos involucremos en la propiedad. El papel, como consecuencia de la crisis y que todo el mundo dice que ya no tiene futuro, por lo menos en España, resulta que los precios están tirados. Nosotros estamos imprimiendo 40.000 ejemplares de Mongolia, lo vendemos a 3 euros, casi no hay publicidad, porque os podéis imaginar que los anunciantes temen estar involucrados con contenidos tan salvajes, digamos, pero la vendemos a 3 euros y el coste de impresión, incluyendo el papel, el coste unitario son 20 céntimos. Quiero decir que eso hace 10 años costaría 1 euro, pues ahora son 20 céntimos. Es un modelo que puede ser rentable. De hecho, llevamos 6 años y no tenemos ningún crédito bancario, cobramos cada mes, pagamos a los colaboradores y no le debemos nada a nadie. No somos ricos, tenemos un salario bajo de 1.300 euros al mes, pero es por encima del salario mínimo. Todo el mundo hace otras cosas para compensar, pero 6 años después, salvo que el torero nos acabe ganando de verdad, pues el modelo, desde un punto de vista empresarial, parece bastante viable y es en papel. Otra cosa es que, evidentemente, utilizamos las redes sociales a full para dar a conocer lo que hacemos, como elemento de marketing, pero no como elemento de difundir contenidos, en el caso de Mongolia. En el caso de alternativas económicas, la perspectiva es parecida. El año pasado, estamos ahora cerrando las cuentas y por primera vez no vamos a perder dinero, después de 5 años que celebramos con este número. Y, por lo tanto, también tenemos como asignatura pendiente subir los sueldos, etcétera, etcétera, pero tenemos la certeza de que tenemos una comunidad de suscriptores, 2.000 y pico personas se han suscrito. También se puede encontrar en los kioscos, pero el modelo de negocio depende de las suscripciones, sobre todo, porque te adelantan un dinero y te ahorras los gastos de los intermediarios, el distribuidor y el kiosquero. Y estamos convencidos que con ese tipo de modelo de negocio, sin tener en cuenta o sin considerar si es mejor el papel o el digital, sino modelos de negocio que crean comunidad dispuesta a aportar dinero para que haya periodismo independiente, creo que tenemos alguna posibilidad de poder construir a futuro medios que sean de verdad independientes, que den trabajo a los periodistas lo suficiente como para que puedan vivir de ello y puedan dedicar todas sus energías a hacer trabajo, al trabajo principal, que es lograr información, en mi opinión, que al poder no le gusta que se conozca, pero que en cambio los ciudadanos puedan conocerlo. Muchas gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio de debate, entonces les pedimos a los conferencistas invitados que tomen asiento ahora que se adecue el escenario para responder las preguntas de algunos estudiantes. En el caso de algunos medios que hemos visto, ya han estado instaurados incluso antes de todo este revuelo tecnológico, pero para los jóvenes que quieran empezar sus proyectos, digamos, nativos de Internet, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo para empezar? ¿Cuál es el consejo para hacer, digamos, algo que sea atractivo y que de paso pueda ser leído por el público? Entonces, no sé si… Los emprendedores, yo solo diría que es tener una buena idea, el resto ya sabéis vosotros. Yo no soy la emprendedora del proyecto, entonces tampoco tengo… No, pero yo creo que sí, una buena idea es clave y ponerle muchas ganas, tener mucha persistencia porque hay que pedalear duro mucho tiempo, pero no rendirse es clave, creo. Una buena idea es imprescindible, pero solo el arranque, que eso es lo que nosotros, los periodistas, solemos olvidar, ¿no? Es imprescindible una buena idea, un buen producto periodístico, pero hacen falta 2 cosas más
imprescindibles y que si ahora yo supiera 5 años después que era tan imprescindible, pues habríamos hecho las cosas de otra forma. Uno, gente del mundo de la empresa. Perder horas, no solamente definiendo el proyecto periodísticamente, sino también modelo de negocio, empresa, cosas que a los periodistas nos cansan y que a lo mejor no tenemos que hacer nosotros, pero no nos lancemos porque creemos que tenemos una buena idea, sin haber hecho esa parte imprescindible de la empresa. Y dos, marketing. Otra cosa que siempre a los periodistas nos hace un poco de cosa, pero que es imprescindible. Nosotros arrancamos Alternativas Económicas con 7 personas, 5 periodistas y 2 para todo lo demás, y lo siento, pero está muy mal. O sea, por lo menos la misma gente en marketing que en información. Por mucho que a mí lo que me gusta es la información, pero lo que me permitirá hacer información es tener una empresa viable, y para tener una empresa viable necesito gestores y que hagan buenos planes de negocio, y marketing que vendan mi gran idea extraordinaria, que si la gente no conoce, ¿para qué sirve? Bueno, yo más como reportera, yo le diría que sí, una buena idea, una buena historia y cuidar la escritura, cual sea el formato. Que se debe cuidar mucho no solo la escritura de un texto, sino también la narración en video, en imagen. Bueno, todo esto no cambia. El formato, la técnica, esto no lo cambia. El buen periodismo es saber contar una buena historia. ¿Preguntas? Allá. Bueno, saludarlos y agradecerles por el tiempo prestado. La primera pregunta, bastante concreta, para la reportera de la AFP, Lorenz. ¿Qué pasa con estos medios que que logran cambiar los contenidos para darles otro enfoque, tergiversan los contenidos que produce la AFP? El caso de lo que pasó con estos guerrilleros que cambiaron el título, o lo que pasó con cortar los videos. ¿Qué pasa con esos medios? ¿Qué hace la AFP cuando sus clientes hacen este tipo de cambios en los contenidos? Y por otro lado, hablando de radioambulante, preciso ayer estaba escuchando Niños Perdidos, una cosa de locos, pero hablando del modelo de negocio, patrocinadores. Los sponsors es una figura que se ve mucho en proyectos culturales, pero hay algo muy importante que hace radioambulante, que son las denuncias. Y hay muchas denuncias en sus historias, aunque no sea algo explícito, pero se está contando algo que tiene que denunciarse. ¿Qué pasa el día con un patrocinador? ¿Cómo maneja radioambulante eso de que siempre están denunciando algo, pero manejan un modelo económico que entiendo que los patrocinadores son parte fuerte de la financiación de un proyecto como este? Nada más. Bueno, cuando nos pasa esto, y pasa bastante, esto le corresponde o al director de la oficina, hasta puede subir hasta la dirección internacional de France Presse, depende del error, pero es siempre muy diplomático. Tenemos que hablar con el cliente, hacerle entender que esto no se hace, que bueno, es parte de la ética del periodismo también. Pero bueno, estamos un poco, sí, son clientes, entonces es lo que decían también, es la parte económica que tampoco podemos cortar un contrato, y además hay que ser hay que andar con cuidado con esto, porque ha pasado mucho que el error es de un joven periodista que empieza, es de un practicante que pasó porque el jefe no estaba, no lo revisó bien. Bueno, la mayoría del tiempo este tipo de error no es voluntario, sino alguien que interpretó y la edición no fue tan buena como debía ser, porque lo mismo, todo va súper rápido y no toman el tiempo de revisar bien la edición. Pero no, en este caso hay que hablar, hay que hacerle entender que esto no se hace, y sobre todo cuando nos pone en peligro, porque a veces, bueno, se puede interpretar y puede hacer este tipo de edición mala, pero es culpa suya. Y es la imagen del medio más que la de France Presse.
pero cuando nos pone en peligro, así sí, ahí es mucho más complicado, mucho más grave y ahí lo tienen que entender. Bueno, la ventaja es que nuestros patrocinadores son gringos, entonces además son como Squarespace, que es para hacer un website, o un colchón, ¿sí? O sea, no, realmente ni siquiera ellos entienden bien qué es lo que estamos hablando, no les importaría si estuviéramos denunciando a Trump tampoco, o sea, es como, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, no nos censuran porque no es el gobierno colombiano, no es Postobón, no, ¿sí? Porque queremos, digamos, hacer una cosa sobre el azúcar, pues, y eso sería complicado, ¿no? En Colombia, pero esa es la ventaja. Y en cuanto a modelo de negocios, aquí Carolina me ha escrito justo esta mañana porque sabíamos que nos iban a preguntar esto. Entonces, básicamente es una combinación de ingresos por patrocinios y apoyo de fundaciones. El dinero por patrocinios viene de un acuerdo de distribución exclusiva que tenemos con la radio pública gringa, NPR. También tenemos ingresos por talleres y consultorías, shows en vivo, venta de tienda online, donaciones, y estamos diseñando un par de productos que nos permitirán implementar un modelo de suscripción para la educación bilingüe, o sea, para escuelas o universidades en Estados Unidos que quieren usar el material para enseñar español. Entonces, con modelo de suscripción se pueden, digamos, bajar muchos materiales para enseñar clases y currículums alrededor de los episodios. ¿Otra pregunta? Yo quería hacer un añadido a esto del modelo de negocio, ¿no? Tú decías que al final viven de Radio Ambulante de los patrocinantes gringos, ¿no? Es decir, me gustaría destacar un poco esta diferencia. Es más fácil conseguir patrocinantes gringos. En el caso de la BBC, yo no sé si ustedes conocen cómo se financia la BBC, ¿no? Mucha gente, bueno, es un medio público, pero mucha gente se cree que está pagado por el gobierno británico, ¿no? Debe ser por la reina o por… Bueno, no, nada de eso, nada de eso. La BBC se financia porque toda persona que tiene en Reino Unido, que es un país bastante poblado, toda persona que tiene en su casa una televisión, tiene que pagar un impuesto anual que ronda las 200 libras. Ese fee son 200 libras al año, lo cual, bueno, es un dinero, obviamente, unos $250 al año. Si tú lo divides por 12 meses, pues te sale a unos $20 al mes. Bueno, es más caro que Netflix. Pero obviamente esto lleva instalado desde hace años y todo el mundo en el Reino Unido acepta que tiene que pagar ese fee y a cambio tiene una corporación, un gran medio bastante confiable, bastante independiente, con los problemas de todos, pero bastante independiente respecto a empresas públicas, respecto al gobierno, obviamente. Es decir, yo quería destacar un poco esa cultura anglosajona de que están dispuestos a pagar por la información, ¿no? Y es algo que en el mundo hispano tenemos que implementar para que proyectos como Mongolia, como Alternativas Económicas y como Radio Ambulante prosperen, que es pagar por la información. Nosotros, que somos ya periodistas, sabemos que sí, que queremos comer, que queremos tener hijos, pero aparte que queremos tener medios para poder contar una historia, ir al lugar, comprar un pasaje de avión, contratar a un fixer que nos ayude en una zona peligrosa. Todo eso, hacer buen periodismo es caro, más allá del salario. Entonces, cosas que el periodismo, que la cultura anglosajona tiene interiorizadas, que es como pagar por la información. Los suscriptores de New York Times están creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y los de Washington Post. Eso lo tenemos que incorporar, porque si no el periodismo en español ¿no? se va a perder o se va a precarizar, ¿no? Y para que continúen proyectos como los de Pera y los de Radio Ambulante, pues
tenemos que pagar, incluso nosotros mismos, ¿no? A veces este fee que os hablo del Reino Unido es carísimo, ¿no? Pero a veces estamos hablando de que una suscripción a nuestro diario que nos gusta o a Radio Ambulante o hacer una contribución de $5 o podemos tener una suscripción mensual de $10, que es algo que nos gastamos en cualquier día en cuanto salimos a la calle, ¿no? Entonces, convencemos por nosotros mismos pagando y contribuyendo a ese medio que nos gusta, ¿no? Yo voy a añadir una cosita y es que en Radio Ambulante desde el principio no nos pagábamos a nosotros, los 4 gatos que estábamos ahí, pero le pagábamos siempre a los periodistas que trabajaban con nosotros. Hoy en día pagamos $1000 a una persona que hace una historia con nosotros, porque siempre hemos considerado que incluso las pasantías, que ahora estamos buscando un pasante editorial, pagamos $250 mensuales. Así tengamos que dejar de gastar plata en otras cosas dentro de la institución, nos parece importantísimo que el mensaje que se manda es que nunca el trabajo es gratis. Entonces, cualquier contribución que los oyentes puedan hacer, pues ayuda a cantidades también a cómo contribuir con esa idea, ¿no? Tenemos otra pregunta. Allá. Allá. Bueno, aquí tengo yo el micrófono. ¿Escuchan? Sí, ok. Pregunta para Daniel. Quisiera saber si tú como corresponsal de la BBC tienes otras maneras de contar historias, es decir, no solo en la parte escrita y con la imagen como también modo de contar historias. Esta pregunta va mucho porque también hay otras maneras de contar historias de manera con el periodismo móvil, es decir, todas estas nuevas tendencias tecnológicas, y quisiera ver tu experiencia en eso como corresponsal. Y también con respecto a la revista Mongolia, nos acabaste de hablar de las dificultades de financiación y que durante estos últimos 5 o 6 años han tenido un avance importante para sostener la revista. Te pregunto, ¿existe empresas que invertirían de manera sin ningún interés a su revista? Por ejemplo, ¿existen casos de financiación hacia los medios de manera desinteresada para aportar siempre al periodismo? Sí, bueno, lo que comentábamos, ahora hay que ser multimedia, ¿no? Nos guste o no nos guste. Yo estuve 12 años en una agencia escribiendo y es lo que me gusta hacer, escribir, ¿no? Pero obviamente me he tenido que adaptar a ir a un sitio y hacer mis propias fotos, y hacer mis videos y ser mucho más activo en redes sociales posiblemente de lo que a mí me gustaría personalmente, ¿no? Pero bueno, entiendo que es una parte de mi trabajo también, ¿no? Lo que cambia también en estos tiempos es esto. Esto cada vez nos permite hacer de todo y cada vez mejor. Dicho lo cual, yo nunca voy a tomar una foto como un fotógrafo profesional, y yo siempre que puedo y tengo los recursos trato de trabajar con un fotógrafo porque se ve la diferencia, pero me permite hacer unas fotos que son muy salvables para una historia en Internet y que al final abaratan los costos, ¿no? Yo puedo ir a reportear una historia y no hace falta que venga nadie más conmigo. Ojalá viniera, porque el vídeo saldría mejor, las fotos saldrían mejores. Pero a veces es necesario con que yo solo viaje y yo hago todo, ¿no? Así que sí, me gusta más escribir. Quizá vosotros tenéis todos un área que os gusta más. A uno le gustará más hacer vídeo, editarlo, o le gustará hacer radio, pero bueno, hay que hacer un poco de todo, ¿no? Y lo que decíamos, al final es tener una buena historia, ¿no? Y contarla bien. Luego ya elegiremos si el mejor formato es un vídeo, es hacer un podcast o hacer una crónica escrita de 2000 palabras.
Permíteme un comentario sobre esto y luego le contesto rápidamente. Nosotros que vamos muy contracorriente, entiendo evidentemente lo que acaba de decir Daniel, porque además no está en sus manos decidir esto, ¿no? Porque esto es el medio el que dice lo que hay que hacer, pero somos completamente contrarios al medio, no al periodista multimedia, sino al enfoque multimedia, ¿no? Porque cada cosa tiene su registro distinto y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo, por ejemplo, ya desde pequeño, pues de redacción sacaba un 10 y de dibujo un 0. Pues yo no sé dibujar, sé escribir. Entonces, el dibujo pues, es equivalente a la fotografía o a otras cosas. Entonces, yo, si sé contar historias, pues sé contar historias y tengo que dedicarme todo el tiempo a ello, no a cosas que no sé hacer. A mí no me gusta nada tampoco tener que difundirla en redes sociales. Yo lo hago a veces, pero es que yo no sé hacer eso. Soy un experto en marketing. Entonces, lo que yo me gustaría en los medios que estamos intentando hacer, y que creo que esa será la tendencia a futuro una vez pase todo el humo y toda la moda, es que el que escriba, el que sabe escribir, escriba. El que sabe hacer fotos, haga fotos. Y el que sabe utilizar las redes, utilice las redes. Cada uno que haga todo su tiempo lo que sepa hacer. No yo un ratito lo que sé hacer y después un montón de cosas que no sé hacer, ¿no? Y estoy seguro que compartimos la idea, pero en mi caso, por eso queremos crear medios, para no tener que hacer cosas que nos parecen disparatadas, digamos, ¿no? Por mucho que estamos hablando de la BBC, que es nuestro en fin, el mejor medio que conozco. Pero también puede equivocarse la BBC, ¿no? Respecto a lo que me preguntabas de Mongolia, era, porque ahora ya me he exaltado con eso, y ¿me puedes repetir la pregunta de Mongolia? Con la experiencia que tienes buscando financiación. Ah, sí, perdona, ya me acuerdo, sí. No, en Estados Unidos yo creo que es un país maravilloso, con muchas dificultades en otras cosas, pero en esto hay una tradición de filantropía estupenda. Y que mucho de esta tradición se está dirigiendo a los medios, porque en Estados Unidos, con todas sus dificultades, tiene clarísimo como país que la libertad de expresión y la existencia de una prensa independiente es básico para la democracia. Está protegido al nivel máximo desde un punto de vista constitucional y muchos de los filántropos dirigen su dinero a financiar proyectos periodísticos que garanticen esto. Y han salido medios maravillosos gracias a esto. ProPublica, por ejemplo, que es un medio que ha ganado varios Pulitzers, que lo paga íntegramente la filantropía y que no se tiene que preocupar por si cuadra las cuentas o no. Eso en la tradición española no existe. En la tradición europea, y creo que en muy pocos lugares existe. Existe en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. En la nuestra tradición no. Me gustaría mucho que eso existiera, pero no existe. Pero incluso gustándome ese modelo de los filántropos, siempre creo que es bueno y saludable plantear proyectos que no dependan solamente de la filantropía. Porque si tú haces un gran esfuerzo periodístico y haces un muy buen trabajo periodístico, pero dependes de un donante y un día le molestas por algo o encuentra un amor que le gusta más que el tuyo, entonces ya se acabó. Te ha estado ayudando, te ha pagado el proyecto, es maravilloso, pero se cansó un día y se acabó. Entonces, a mí me gustaría encontrar un modelo que se dependa de mucha gente, de publicidad, de los anuncios, sobre todo de la masa social de lectores, un poco de filantropía, un poco de actos de patrocinios. Nosotros hemos utilizado mucho el crowdfunding, el micromecenazgo. Cuando tuvimos el problema con el torero, ya teníamos que ahora nos han condenado a 40.000 euros, pero ya el procedimiento genera unas costas. Tuvimos que contratar abogados, procuradores, un montón de cosas, pues hicimos una campaña de micromecenazgo y recaudamos 20.000 euros. De allí tenemos ahora 10.000 euros como caja de resistencia, pero nos faltan 30.000 ahora. Ya pues haremos otra campaña, o haremos una fiesta, o haremos... O sea que a mí el modelo que más me gusta es, vamos a ir a por la filantropía, bueno, en España no existe, pero vamos a irlo a buscar en algún otro sitio, pero que no dependamos solamente de la filantropía, para poder tener bases sólidas, para que incluso el buen hombre filántropo, que seguro que morirá algún día, o mujer, pues que eso siga, ¿no? Tenemos otra pregunta. Buenos días. Yo soy estudiante de diseño, pero me encanta mucho lo que es el fotoperiodismo. Entonces quería de pronto, con su experiencia, un consejo en cuanto a cuál debe ser el criterio que deben seguir los periodistas cuando desean expresar o narrar una historia de una vida, de un personaje, una comunidad, sin tener miedo de su libertad y de su vida como tal. No sé si entendí bien la pregunta, pero
de tener libertad de contar una historia. ¿Me puede repetir un poco? Narrar o cómo contar sin tener afectada tu vida laboral y tu vida personal. Ok. Bueno, en este caso primero hay que estar muy claro con la persona y explicarle bien lo que significa de hablar con un medio, el impacto que puede tener, y que la persona sepa o tome la decisión ella misma de aparecer físicamente en las imágenes, de dar su nombre y apellido, su profesión, su ubicación. Esto es parte de la ética del reportero. Lo tenemos que hablar claramente y explicar bien. Y a veces sí te puede pasar de tener una buena historia y de tener que borrar la cara o no mostrarla o de sacar el nombre. Bueno, como agencia de noticias, para nosotros manejar este tipo de historia es siempre complicado porque la meta de una agencia de noticias es de ser proveedor para los otros medios. Entonces, la idea es siempre damos nombre, apellido, profesión, edad, ubicación de la persona que entrevistamos, porque esto le permite a los otros periodistas de buscar esa persona para hacer otro tipo de reportaje, otro ángulo. Y entonces en este caso es siempre, pero a veces cuando a mí me pasó de entrevistar un ex paramilitar que se desmovilizó y tiene una profesión, se cambió de ciudad y todo, y por supuesto que en este caso la persona no quiso dar su identidad ni mostrar su cara. Te puede pasar también con gente que están en peligro, que están amenazados. Y bueno, hay uno que no van a aparecer y hay otro que al contrario, te van a pedir de aparecer, porque esto le da una cierta protección también, de salir en los medios. Esta gente se expone más, pero la gente la conoce. Yo querría añadir una cosa muy breve, que si el periodismo está mal, digamos, las empresas y la posibilidad de dedicarse al periodismo, me refiero, no al periodismo como tal, pues lo que está peor de todo, en mi opinión, es el fotoperiodismo. O sea que en ese sentido no quiero desalentarte, porque con entusiasmo se pueden conseguir muchas cosas, pero tenemos que saber que no basta el entusiasmo. O sea, el fotoperiodismo ahora mismo, en mi opinión, es lo peor de todo, desde la posibilidad, desde la perspectiva de ganarse la vida con ello. ¿Por qué? Porque ya es difícil que manden a alguien. Más difícil es que manden a dos, como ha contado Daniel, ¿no? Esperan que el periodista y haga las fotos. Entonces, tendrás que ir a los sitios pagándotelo tú, pagándote el seguro, y después, a la hora de vender los temas, todavía es súper difícil, porque muchos periodistas creen que no es importante. Eso es alucinante, pero creen a veces, hay periodistas que ven que en los reportajes o lo que sea, pues las fotos son en espacios allí en medio para hacer mejor el texto, pero no lo valoran. Entonces, imagínate la dificultad. En España prácticamente ya no hay medios de comunicación que tengan fotógrafos en plantilla. Los que los tenían, pues mantienen, si no los han despedido, mantienen alguno, pero casi siempre encargan las fotos, pagan muy mal y casi, no te voy a decir que les da igual, pero casi. O sea que, insisto, no tengo ningún interés en desalentarte, pero creo que es importante conocer la verdad. Yo te voy a animar y voy a hacer un poco también de relaciones públicas de la empresa de Florence, que es, si quieres ser fotoperiodista, yo trataría de trabajar en la FP, que me parece que tiene un tremendo servicio de fotografía, ¿no? Yo conozco a los fotógrafos de AFP en Caracas y aparte de tener un enorme talento, se han jugado la vida durante estos 4 meses de protestas del año pasado, ¿no? Volviendo un poco a tu pregunta, no sé si la entendí muy bien, pero yo lo que quería un poco era agregar que más allá de tu jefe,
tu compromiso siempre es con tu fuente. Siempre la tienes que proteger si esa fuente quiere que sea protegida, incluso si cuando no lo quiere o cuando no lo entiende, ¿no? Y mi último caso, yo fui a Curazao y hablé con estos 3 inmigrantes venezolanos que están en un país de manera indocumentada, ¿no? Ilegal, les dicen, y que han entrado por una balsa, ¿no? Obviamente esas 3 personas son objeto de deportación. Si las autoridades del gobierno de Curazao, que además es especialmente hostil contra los inmigrantes venezolanos, si se entera quiénes son, dónde están, los pueden agarrar un día por la calle y deportarlos, ¿no? Imagínate si salen en un medio como la BBC identificados, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ellos al principio no me dejaron tomar fotos de ellos, ni yo lo necesitaba, el testimonio era muy bueno y muy poderoso como para hacer un buen texto y ya está. Pero pasaron las horas y obviamente fuimos ganando confianza, se fue generando un vínculo y al final pues me hablaban con mucha más libertad, yo les tomé fotos muy referenciales de sus manos, cosas que obviamente no los identificaran, ¿no? Mi reportaje hubiera quedado más bonito con las fotos de ellos, quizá. Y ellos al final estaban dispuestos, ¿no? Pero yo obviamente decidí no hacerlo porque creo que yo entendía los riesgos que ellos tenían mejor que ellos mismos, ¿no? Así que, bueno, eso, defiendan siempre a su fuente, ¿no? ¿Otra pregunta? Buenos días. Primero, agradecerles por este espacio y, bueno, mi pregunta está dirigida básicamente a todos. En los tiempos de ahora que el periodismo se caracteriza por su inmediatez, ¿qué principios deben prevalecer en un periodista a la hora de manejar y transmitir información? Yo considero que la rigurosidad, hoy en día hay poca rigurosidad y se necesita hacer investigación de verdad, hacer mucho fact-checking, que la gente asume que porque sale en Google en una parte es verdad y eso creo que sería. Sí, yo no creo que el periodismo se defina por la inmediatez. O sea, han salido herramientas tecnológicas que facilitan que haya nuevas ofertas periodísticas de inmediatez, casi, digamos, al segundo, como podría ser en radio un locutor al segundo, ¿no? Pero eso no es todo el periodismo. Yo creo que eso no invalida las otras formas de periodismo que incluso pueden ser revalorizadas desde el punto de vista del valor y de lo que aportan, que a lo mejor pueden ser... ella nos ha contado antes que algunos reportajes creo que tardaban 3 o 4 meses, un año, pero porque no te puedes dedicar. Pues 8 meses. Eso es todo lo contrario a la inmediatez y creo que tiene mucho futuro. O sea que yo creo que la inmediatez es muy importante para una oferta periodística, pero tiene que haber, y de hecho cada vez tiene más interés lo que se llama el slow journalism, tanto a la hora de leer largos reportajes en la inmediatez, Twitter, 140 caracteres, eso es el futuro del periodismo, y de repente tienen éxito historias de 50.000 caracteres, ¿no? O sea que no pensemos que solo hay esto es muy importante, pero todos los géneros y todos los formatos tienen que ser, todos ellos, creíbles, y por lo tanto respetar todos las mismas rutinas de producción, entre comillas, que consisten en comprobar las cosas, hablar con todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, el método tiene que ser el mismo para todos. Y los que se quieran ganar la vida con la inmediatez, yo no tengo esa capacidad, por lo tanto no estaré allí, pero adelante, sabiendo que no es todo el periodismo, ¿no? Bueno, ahí una agencia como France Presse está justamente en la inmediatez, pero yo diría más en la rapidez que en la inmediatez, porque, por supuesto, las redes sociales y el hecho que circula mucha noticia ahora por toda parte aceleró un poco el ritmo de nuestro trabajo. Pero siempre, nunca vamos a sacrificar la veracidad o el fact-checking a la rapidez. Porque, como lo decía en mi presentación, cuando se publica una noticia falsa ahora con las redes sociales, es una bola de nieve y que que es muy difícil de parar y de hacer una corrección diciendo que eso fue falso.
Entonces, bueno, el rigor es siempre lo mismo, verificar la información antes de publicarla. El tiempo que toma. Puede tomar un minuto porque es una llamada o te puede tomar una hora, pero mejor, yo diría, atrasar un poco la publicación y publicar algo cierto. ¿Otra pregunta? Yo suelo decir lo que decía García Márquez, que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor, ¿no? Así que eso. ¿Tienen otra pregunta? Ahí. Ahí. Ok, yo tengo una pregunta para Camila. En el caso de la pasantía que están ofreciendo Radio Ambulante, ¿cómo sería el cubrimiento de las historias? Si sería únicamente a nivel local, por ejemplo. No entendí ese final. Me estabas preguntando por la pasantía. La pasantía. ¿Cómo sería el cubrimiento de las historias? Si sería a nivel local, por ejemplo. Perdón, que no oigo nada. Si sería a nivel local. ¿Qué cosa? El cubrimiento de las historias. A nivel local, no, nosotros no trabajamos a nivel local, digamos, solo para reportar algunas historias que están cerquita, pero si es necesario que viajes o que hagas entrevistas por teléfono, eso se hace. Y hemos recibido más de 400 aplicaciones y no sé a qué horas vamos a leer todo eso. Y otra pregunta, ¿los interesados en la pasantía tendrían algún tipo de entrenamiento o algún tipo de capacitación? Sí. Después te puedo hablar de la pasantía, si quieres. Otra pregunta por acá. Buenos días. Mi pregunta es para Pere, porque acá en Colombia es bastante común que se le coarte la libertad de expresión a los periodistas y más a los caricaturistas. Entonces, siempre los periodistas están como en este debate si la libertad de expresión tiene un límite. Entonces, mi pregunta es esa. Desde su experiencia en Mongolia, ¿ha sentido que hay algún límite a la hora de publicar un contenido? Nosotros tenemos en ese sentido una filosofía un poco radical, pero que creemos en ello. Nosotros creemos que no hay límite, ninguno, dependiendo de a quién se dirige esta sátira. Si se dirige a la gente sencilla, todos los límites. No queremos participar de esto y menos para contribuir a consolidar estereotipos, estigmas de los musulmanes, de los judíos, de los negros, de los no sé qué, o sea, ninguno. Si es hacia el poder, que no está acostumbrado a que se rían de él, ningún límite. Fíjate que estoy hablando de la sátira. En la parte de información, todos los límites que dice el periodismo. No podemos publicar mentiras, no podemos publicar... Eso no. Pero los chistes, utilizar lo que está en la vista de todos y sacarle punta y riéndonos abiertamente de ellos, de los poderosos, consideramos que no hay ningún... En nuestra opinión, que no hay ningún límite. Pero importa mucho la mirada. Contra el poder, ninguno. Contra la gente sencilla, pues todos. ¿Otra pregunta? Cuando empezaron sus carreras y empezaron a entrar en el medio, ¿se imaginaron que el auge tecnológico iba a tener influencia en el periodismo? Y si es así, ¿positivo o negativo? Claro, la tecnología condiciona todo lo demás, ¿no? Cuando yo entré en el país en el año 95. Ha llovido mucho y acababan de vivir una revolución tecnológica que favoreció mucho el periodismo. Antes se escribía un texto a mano y entonces se pasaba a un agente que lo picaba con unas extrañas cosas que no me acuerdo ni cómo se llaman, y entonces eso había cambiado muchísimo, todo en positivo. Empezaron a haber teléfonos móviles, pero al final la tecnología no es lo importante, te revoluciona, pero depende del uso que hagas, ¿no? Si como ahora hay redes sociales y YouTube y no sé qué, que puede ayudar mucho al periodismo, crees que no hace falta ir a los sitios porque ya los sigues por allí cómodamente desde la redacción, pues es una tragedia para el periodismo. Pero si utilizas esto para contactar a gente, para dar difusión, pues es magnífico. O sea que la tecnología, hay permanentemente revoluciones tecnológicas
y tienen efectos positivos o negativos. En esta última revolución tecnológica creo que hay algunas cosas negativas que no tienen que ver con la tecnología, sino, sobre todo, aparte de eso que he dicho, con la consolidación de unos oligopolios que están extrayendo todos los recursos que antes se destinaban al periodismo, básicamente Facebook y Google, que se están quedando todo el dinero destinado al periodismo sin ser ellos creadores de contenido, ¿no? Bueno, yo voy a ser un poco la anciana porque empecé en 89 y en aquel entonces, bueno, no había computadora, no había celular y tenía un pager y un asistente que se quedaba en la oficina y cuando yo salía él me pitaba y yo lo tenía que volver a llamar. Entonces esto significa encontrar un teléfono público, tener monedas. Bueno, para mí la tecnología nos cambió mucho la vida, nos facilitó mucho la vida, que podemos salir de la oficina y estar conectado a la oficina, conectada a nuestra redacción sin problema. Antes, para transmitir, yo tenía un laptop que no se llamaba así, se llamaba una consola Tandy, y la consola Tandy, bueno, veía un cuarto de tu texto en la pantalla. Entonces ya esto era complicado para poder tener una visión global del texto, era por pedacito. Y después, para mandar, tenía que encontrar un teléfono fijo, conectar la Tandy al teléfono fijo, convenciendo al señor del bar que no le iba a romper el teléfono. Y a veces pagando gente, a mí me pasó en África de tener que pagar una persona que tenía su teléfono ahí en la calle para transmitir. Entonces, no, la tecnología nos cambió mucho la vida y nos facilitó mucho el trabajo. Y también estoy de acuerdo contigo que después depende del uso que hacemos de esto. Que hay una diferencia entre el uso que hacemos para llamar a personas, seguir una rueda de prensa, transmitir y después usar las redes sociales como si fuera un medio informativo serio. Hay que encontrar, yo pienso que hay que buscar y hay de todo en el mundo de las redes sociales y de la tecnología, pero hay mucho que ayudan. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de fotografía, los fotógrafos ahora pueden transmitir del lugar mismo del evento. Antes tenían que volver a la oficina con los rollos en el laboratorio, desarrollar en papel o transmitir por máquinas así de señal telefónico. Ahora pueden transmitir, están cubriendo un partido, una protesta y pueden mandar la foto de manera inmediata. Esto le facilitó mucho la cosa también, porque los tipos no tienen que correr todo el tiempo y se pueden quedar en un mismo sitio y transmitiendo de manera inmediata. También te facilitó la realización de imágenes muy lindas que antes no se veía. En esto pienso en los drones. Cuando cubrí el último seísmo en Ecuador, teníamos un periodista, un camarógrafo y fotógrafo que tenía un dron. Y esto nos permitió hacer imágenes desde el cielo y de ver toda la amplitud del desastre desde arriba, que antes esto no se veía tampoco. Había que alquilar un helicóptero y esto costaba un dineral. Bueno, yo terminé involucrada con la tecnología de la manera más imprevista, porque yo estaba estudiando literatura, estaba haciendo un doctorado en literatura. Mi vida iba a estar dedicada a la academia, hasta que me di cuenta que odiaba la academia y no quería nada con la academia. Pero como dije en la presentación, si no fuera por las tecnologías que hoy tenemos, esto no se hubiera podido hacer, Radio Ambulante no existiría. Y realmente es muy barato. Con muy poca plata puedes usar muchos recursos tecnológicos que permiten hacer este tipo de cosas de calidad. Entonces, esa sería mi respuesta. La última pregunta.
Bueno, mi pregunta va para todos y es un poco dirigida a la objetividad del periodista. Nosotros desde la academia, que todavía estamos aprendiendo, creo que lo que más se nos ha resaltado es que el periodista es objetivo e imparcial. Sin embargo, creo que varios profesores me han dicho que según una vez uno ya entra al campo de trabajo, las cosas cambian. Y una vez un conferencista aquí nos dijo que él pensaba que, pues su opinión era que eso no era posible, que a él le parecía que no era como una regla de oro, tanto como de pronto la academia la hace ver. Me gustaría saber, ustedes desde su experiencia, ¿piensan que es como una regla muy marcada o que el trabajo hace que uno le tenga que meter pues de lo que uno siente o de lo que uno vive cuando está haciendo una historia, no importa el formato? Pues yo no estudié periodismo, entonces, pero sí sabía de la regla. Eso no quiere decir. Pero yo no creo mucho en la regla. Yo por lo menos en mis historias tengo una postura muy clara y Radio Ambulante tiene una postura editorial muy clara de ciertas cosas que no son, o sea, que vale la pena denunciar. Me he metido en las historias un par de veces y lo digo abiertamente, como yo sé que yo no me debería meter porque la ética periodista, pero me puse a llorar cuando ella me contó que la violaban, ¿sí? Ese tipo de cosas lo he hecho. Ahora voy a sacar una historia sobre racismo en Colombia y no soy objetiva, ¿sí? Claramente tengo una perspectiva muy concreta sobre un personaje racista que no debería existir y etcétera. Entonces, sí, esa es como mi postura. Yo tampoco, yo estudié periodismo y tampoco me creo mucho ese dogma, ¿no? Primero, porque no existe, ¿no? La propia selección del tema del que vamos a escribir es objetivo, ¿no? Cómo abordas ese tema ya es objetivo, no al revés, no, subjetivo, perdón. La selección del y ya ni siquiera los distingo. La selección del tema, cómo lo ordenas, qué testimonios usas. A mí no me gusta hablar de objetividad, me gusta hablar de honestidad. Tratar de reflejar si una historia tiene dos posiciones, reflejarlas, ¿no? No sé, una historia de racismo, yo le daría la voz al racista también, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, hay que ser honesto y balanceado, equilibrado, tratar de no tener prejuicios y si los tienes, desmontártelos a ti mismo. Pero lo de la objetividad, eso, ¿no? Ser honestos con todo el proceso y la propia selección, ¿no? La objetividad de manera dogmática es muy difícil, evidentemente, porque todos somos seres subjetivos, lo que han contado mis compañeros, pero yo sí creo en un método de trabajo, que busca la máxima objetividad posible y que tiene unas rutinas de producción, que se le llaman o como se quiera, que al final creo que mejora el resultado y que hace que sea más impactante si has seguido estos criterios. O sea, que sea más eficiente incluso si tú quieres comunicar una cosa, que hayas seguido esas reglas que tienden a encontrar la objetividad. ¿Qué significa eso? Simplemente hablar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo, no solamente hablar, sino escuchar, y que a veces se aprenden siempre cosas y te hacen cambiar lo que pensabas antes de empezar, ¿no? O sea, que no tengas la cosa escrita o pensada antes de empezar, sino que estés realmente sujeto al proceso de producción periodístico, que si se cumple, o sea, que estés dispuesto incluso a cambiar, en algunos casos, tus hipótesis, como fruto de este método de trabajo que busca la objetividad y que finalmente, si lo has seguido, el producto, el informe, el reportaje, el artículo es mucho mejor que si solo hablas con los que te van a reforzar lo que tú ya piensas antes, etcétera, etcétera. Si ya lo sabes todo antes de empezar. Por lo tanto, objetividad, pues muy difícil, pero muy recomendable seguir un método de trabajo que busca la máxima objetividad posible. Bueno, estoy completamente en la misma línea, por supuesto, la objetividad es una meta. Y si hace un trabajo honesto, lo logra lo máximo posible.
pero yo pienso que igual hay que dar la palabra a los dos lados, y sobre todo, bueno, para un reportero de agencia hay que respetar lo que dice la gente a la palabra, es quotes, en quotes, y grabar. Porque después cuando tomas notas y no tiene la grabación es muy complicado de tener, sobre todo para mí que trabajo en otro idioma que el mío, siempre tomo mis notas en español, pero igual me puedo equivocar, me puedo faltar una palabra. Entonces siempre grabar y respetar lo que dice la gente y no interpretar. Porque esto es lo que hace mucho la gente, de reescribir lo que dijo la gente. Ah, pero él no habló muy bien. Y es de un barrio popular, por supuesto que no va a hablar como un académico. Y esto es parte de la honestidad, de mostrar y de no hacer hablar a la gente creyendo que tú lo vas a escribir mejor. La otra cosa es de tener la humildad de ser editado y de dar su trabajo a leer a otras personas. Yo, bueno, cuando estoy en la oficina, por supuesto, me edita mi colega, si no está... Yo soy la directora, pero igual, el último que entró me va a editar igual, porque es el lector. Y si él no lo entiende, el lector tampoco lo va a entender. Si hay una cosa que le molesta, también le va a molestar a los lectores. Y a veces me pasa que, bueno, tengo que salir al terreno y regreso a casa y tengo que mandar la historia rápido. Y en este caso, bueno, si estoy en casa es fácil. Si no estoy en casa, la mando por mail a mis hijos y a mi marido. Y ellos son mis primeros lectores que me dicen, no, esto no se entiende, no, esto no funciona, no, esto te falta esto. Entonces, tener esa humildad de hacer leer su trabajo o ver si es imágenes o escuchar si es radio, hay lo más persona posible, porque cada uno te va a decir, te falta esto, esto no lo entiendo bien, esto es esto. Humildad y honestidad, yo diría. Bueno, antes de culminar, la Universidad del Norte quiere hacerles a los 4 conferencistas un pequeño reconocimiento por su participación en Cátedra Europa 2018. Entonces, si se pueden poner de pie, por favor, para ser condecorados. Bueno, así culminamos este evento y le agradecemos a los conferencistas por su generosa intervención y a todos los presentes por su participación a este conversatorio. Los invitamos a que sigan participando de la programación de Cátedra Europa 2018. Muchísimas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.